Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermana en Cristo, Evelyn Virula, y te doy la más cordial bienvenida a mi canal y a este segmento en Busquemos en la Biblia. Hoy vamos a tener en el libro de Mateo capítulo 3. Así que te pido que te pongas cómodo y vamos a tomar este tiempo de lectura juntos. Vamos primero a orar. Padre Santo, te alabo, te glorifico, Señor, por todas tus bondades, Señor. Te doy las gracias, Dios mío, por tu amor, por tus misericordias. Gracias por estos momentos que nos permites, Señor, tomar este tiempo para leer las Escrituras. Te pido que te glorifiques a través de ellas, Señor, y que bendigas a cada vida que hoy, Señor, va a leer la Escritura junto a mí. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Ok, vamos a empezar con nuestra lectura y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias por esta bendición, Señor. Glorifícate a través de ella, Señor. Y ayúdanos a ser obedientes a ella, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito. Gloria sea al Señor. Este capítulo 3 explica la aparición y el ministerio de Juan el Bautista en el desierto.
predicando un mensaje de arrepentimiento y la cercanía del reino de los cielos, preparando el camino al Mesías prometido. En este capítulo vamos a ver esos eventos. Aquí se describe quién era Juan el Bautista, cómo era su vida. Aquí describe el capítulo de cómo él se proyectaba. Habla de su vestimenta, habla de su dieta alimenticia. Y eso nos dice a nosotros que era un símbolo de humildad de este hombre de Dios. Era humilde y servidor, preparando el camino para el Mesías, que fue prometido y que ya estaba aquí en la tierra. Su mensaje era, como le digo, de arrepentimiento. Según nos dice desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de este capítulo 3, nos habla de Juan, quién era y de su mensaje. Este Juan era nacido de el sacerdote Zacarías y Elizabeth, su esposa, la cual era prima de María, la madre de Jesús. Y su nacimiento fue milagroso. ¿Por qué? Porque esta pareja ya estaba grandecita, mayor. Y a su edad, a Dios le place darle este gran hijo, el que iba a ser el precursor del Mesías. Este nacimiento fue anunciado, como le digo, nos lo narra aquí también el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Fue anunciado como el llamado a ser el precursor, el que iba abriendo el camino al Mesías. Su mensaje se centraba a llamar a los hombres al arrepentimiento. Para perdón de pecados. Al bautismo como un símbolo de arrepentimiento. Y ese es el centro del llamado. También ese es el centro de lo que nosotros predicamos ahora. Predicamos a Jesús como el único Salvador y a llamar a las vidas al arrepentimiento para que puedan sus pecados ser perdonados. Aquí nos dice el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Era un mensaje directo, un mensaje que confrontaba el pecado del hombre. Aquí nos continúa narrando que en la forma como Juan andaba, Juan se vestía de pelo de camello y dice que tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Era algo parecido a la vida que llevaba el profeta Elías en Segunda Reyes capítulo 1, cuando nos narra la personalidad de este profeta. Era como un paralelo la vida de Elías con la vida de Juan el Bautista. Una vida centrada en el llamado y en el ministerio. Tenían un llamado, los cuales lo llevaron punto por punto. ¿Tuvieron sufrimiento? Sí. Pero cumplieron el llamado por el cual fueron elegidos. Aquí vemos, ¿verdad?, que Juan salía a Jerusalén y dice que toda Judea iba por toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán predicando el mensaje de arrepentimiento. Y la Biblia narra que eran bautizados los hombres, eran bautizados en las aguas por este gran hombre para confesión de pecados. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, le estamos diciendo al mundo entero, ya no te sirvo más.
Estoy empezando un camino con aquel que me ha salvado. Me arrepiento de mis pecados y ahora estoy sirviendo. Ahora camino por el camino que Él me ha trazado, sirviéndole al que me llamó, al que me ha salvado, Jesucristo. Eran bautizados aquellos que venían a Él. Y Él nos dice aquí la Escritura que al ver Él que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, él no se quedó así tranquilamente. Él habló de parte de Dios para que tuvieran conciencia de lo que estaban haciendo con sus vidas. El bautismo no es para nosotros salvarnos. Hay mucha gente que se bautiza y nunca da fruto. El bautismo nos exige a nosotros dar frutos dignos de arrepentimiento, vivir una vida diferente. Ahora ya nos centramos en el reino de Dios. Ahora no nos centramos en nuestras vanidades, en nuestra forma vana de vivir. Ahora nos centramos en la voluntad de aquel que nos ha llamado. Una renuncia a la vida pasada y un comienzo con aquel que nos ha llamado, ahora dirigiendo nuestras vidas. Juan le decía aquí a los que le seguían y aquellos que venían a bautizarse, dice el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo porque venían creyendo en el mensaje de Él, pero no había una sinceridad de corazón. Él lo llama generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes saben que el Señor lo que viene a buscar de nosotros son los frutos que nosotros demos. No es tanto lo que nosotros hablamos, es lo que hacemos. Si hacemos exactamente como lo hablamos, frutos dignos de arrepentimiento es vivir como una nueva criatura ya, dejando el pecado atrás, dejando la religión atrás, dejando toda mala costumbre atrás y ahora centrarnos en el reino de Dios, ahora vivir la santidad que Dios nos llama, la cual dice que sin paz y sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. No importa si te bautizas, es que debes de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí este gran hombre le llama generación de víboras a los falsos creyentes, aquellos que acudían al bautismo. Él los confrontaba y muchos de ellos eran fariseos y los saduceos, una generación que no se arrepentía de corazón. No. Este hombre tuvo el gran valor de afrontarlo con este mensaje y les exigió producir frutos dignos de ese arrepentimiento, pues el juicio ya estaba ahí, ya estaba decretado para aquellos que no dan fruto. Él le continúa diciendo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque una de las cosas que ellos decían es que ellos son linajes de Abraham y como tal, pues no necesitaban nada más. Y sí necesitamos arrepentirnos y aceptar a nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos, para poder ser limpios de nuestros pecados. Él le dijo, ustedes se agarran como que Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios, al Dios que estoy hablando ahora, Él puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, de aquellos que no creen. Para Dios no hay imposible. Y también le continúa diciendo el hacha, el juicio. El hacha está puesta. El hacha, el que va a cortar a aquellos que no dan fruto. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y todos árboles inútiles que no den frutos serán cortados y echados en el fuego. Ya el juicio está cerca, según nos habla aquí las Escrituras. Todo árbol que no da buen fruto. Esto es un mensaje poderoso que nos confronta también a nosotros con el pecado.
y nos llama a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no hay fruto, el Señor que va a venir a buscar. Cuando el Señor fue a buscar, una vez pasaba el Señor con sus discípulos, iba, ¿verdad? Y pasó frente a la higuera. Y fue buscando frutos en esa higuera, porque se supone que si el árbol estaba frondoso, si tenía, ¿verdad?, apariencia de que tenía frutos, pues estaba bello. Como muchas veces pasa con los seres humanos, se ve muy bonito por fuera, pero por dentro no. El Señor fue a buscar fruto en esa higuera y la maldijo. ¿Por qué? Porque no tenía frutos. El Señor lo que viene a buscar son frutos en nosotros. Y aquí este mensaje lo está dando Juan el Bautista. Le está hablando: generación de víboras, no escaparéis al castigo de Dios. Haced frutos dignos de arrepentimiento, porque si no seremos echados. El hacha cortará y seremos árboles cortados y secos y echados al fuego. Y arderemos y ya no serviremos para nada. Este mensaje, ¿verdad?, es un mensaje que también más adelante lo podemos ver en el capítulo 7. El mismo Señor llama a la gente: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Llama a las personas a dar frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son un símbolo de nosotros, del arrepentimiento, que hemos sido verdaderamente nacidos de nuevo. Continuamos en este capítulo desde el versículo 13 y vemos aquí la gloria de Dios. Sí, vemos aquí, ¿verdad?, que dice el versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por Juan. Porque eso era lo que Juan hacía. Predicaba y bautizaba a las vidas que se arrepentían. Jesucristo venía de Galilea. Acuérdense que en el capítulo 2 habíamos leído que José llegó guiado por el ángel, ¿verdad?, avisado por el ángel que volviera otra vez a Israel, y llegó a la región de Galilea. En esa región, en Nazaret, en Galilea, fue la infancia del Señor. Y vemos que de allá viene ahora el Señor aquí a Juan. ¿Para qué? Para ser bautizado. Cuando Juan lo ve, dice: Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, Señor. ¿Y cómo tú vienes a mí para yo ser bautizado? Una humildad tremenda, una humildad grandiosa, que nos habla mucho de lo que era ese gran hombre de Dios, Juan el Bautista. Pero aquí este hombre tuvo ese gran privilegio porque ya sí estaba. Él era el que iba a abrir el camino al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así tenía que cumplirse, que Juan bautizara a nuestro Salvador. Y dice la Escritura que entonces Juan le dejó. Continuó los planes de Dios obedientemente. Pero aquí vemos en esta escena, cuando dice el versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Algo aquí grandioso, algo celestial se ve en este acontecimiento. Dice: al subir del agua podemos ver nosotros la manifestación divina. Los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió sobre la persona de Jesucristo como una paloma. Y una voz del cielo, una voz que decía, que declaraba: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Algo glorioso lo leemos ahora y es glorioso de leerlo. Imagínense, glorioso, más glorioso también cuando este acontecimiento fue presenciado por Juan el Bautista. Un privilegio grandioso. Este es mi Hijo amado, esa voz que estaba confirmando
el ministerio de nuestro gran Salvador Jesucristo. Este evento confirma a Jesús como el Mesías esperado, el Mesías que había sido prometido, que ya aquí en este punto ya el ministerio del Mesías empieza. El Hijo de Dios preparado por el ministerio de Juan el Bautista. Qué privilegio tan precioso. Y esto marca el inicio de la misión del Mesías aquí en la tierra. Hermanos y amigos, el capítulo 3 de Mateo presenta la transición del profeta precursor, que era Juan, al Mesías prometido, que es Jesús, enfatizando la necesidad de la preparación espiritual de las almas, que es el arrepentimiento de los pecados. Acuérdense que todos heredamos el pecado por nuestros padres, Adán y Eva. Desde que ellos pecaron, todos heredamos ese pecado. Y este capítulo 3 aquí nos narra, ¿verdad?, que aquí empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para la preparación. Este capítulo nos narra aquí la preparación espiritual de las vidas, enfatizando en la necesidad de arrepentimiento. Ya la humanidad no puede seguir adelante si no hay un arrepentimiento. Y también este capítulo nos revela la identidad divina de nuestro Señor Jesucristo en su bautismo. Gloria a Dios por estos eventos, porque hoy nosotros podemos leerlos y aprender y tomar fe, ¿verdad?, a seguir caminando en el camino que el Señor nos ha trazado, a predicarles a otros el mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista, porque es tiempo de arrepentirse de nuestros pecados y convertirse a Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros, para perdón de nuestros pecados y para salvación de nuestras almas. Hasta aquí el capítulo 3. Doy gracias a Dios porque hemos llegado hasta al final de este capítulo, esperando que esto te inspire a seguir leyendo las Escrituras conmigo en tu casa. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta para que así YouTube lo pueda, ¿verdad?, promocionar y llevarle este mensaje a otros. Y también dale comparte y suscríbete a este canal para que todos juntos formemos esa comunidad de hombres y mujeres que amamos las Escrituras. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta aquí este segmento en el día de hoy. Te espero otro día con el segmento Busquemos en la Biblia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que pases un bello día.